Bueno, voy a compartir esto que está en el Classroom. Bueno, no sé si este cuadro, si ya vimos este cuadro. La Constitución de 1940 había estado en vigencia desde 1940 hasta 1967. Es decir, gran parte de la dictadura se desarrolla bajo la vigencia de la Constitución de 1940. Stroessner da un golpe de Estado en 1954. Stroessner era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y da el golpe de Estado contra el presidente, es decir, contra el presidente que lo había nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que en ese entonces era un cargo que un presidente civil podía delegar en un militar. Bueno, y esto nos da un golpe de Estado el 4 de mayo de 1954 contra el presidente Federico Chávez. No asume la presidencia inmediatamente, sino que queda por detrás, y mientras tanto hay otra persona que asume hasta que se realizan elecciones con candidato único, y asume el 15 de agosto de 1954 hasta 1958, después otro periodo de 1958 al 63, un poco antes, el año anterior, el año 1962, la Cámara de Representantes dictó una ley de interpretación de un artículo constitucional. Es una de las curiosidades jurídicas de nuestra historia constitucional. La Cámara de Representantes interpreta el artículo referente a la reelección del presidente de la República y establece que solamente se tenían que computar los periodos que correspondieran a la persona que estaba ejerciendo la presidencia de la República. Esto significaba que ese primer periodo, de 1954 al 58, se consideraba que era un periodo que Stroessner había completado, pero que era de otro gobernante, ¿verdad? El de Federico Chávez había completado, no era periodo propio. Por eso entonces se computaba recién el de 1958 al 63 y después el segundo sería de 1963 a 1968. Pero ahí ya se agotaban las posibilidades de reelección. Y uno de los motivos principales, yo diría que el motivo principal por el cual se modificó, es decir, se sustituyó la Constitución de 1940 fue esa imposibilidad de nuevas reelecciones, y entonces se reunió una convención nacional constituyente en 1967 y dictó la constitución de ese año. Incluso se puede ver en el texto de la Constitución de 1967 que se establece que en forma expresa que el cómputo de los periodos presidenciales tenía que comenzar a partir del 15 de agosto de 1968. De nuevo, es decir, se entendió allí que eran periodos presidenciales bajo una nueva constitución y por tanto correspondía empezar a computarlos otra vez de cero. Y así es reelecto por el periodo de 1968 al 73 y después de 1973 a 1978, ahí también ya se agotaban
los periodos de reelección, y entonces se hizo una reforma en 1977 y en esa reforma se estableció, se modificó exclusivamente el artículo referente a la reelección. Se eliminó la limitación que existía de que la reelección podía ser solo por un periodo más, consecutivo o alternativo. Se eliminó eso y se estableció que el presidente podía ser reelecto sin especificar nada más, es decir, que quedaba abierta la posibilidad de varias reelecciones posteriores. Bueno, y así fue también, entonces fue reelecto por otro periodo más. Eso vamos a ver enseguida. Respecto de cuando hablemos de la Constitución de 1992, ¿verdad? Pero aquí el motivo, en 1967, posiblemente el principal motivo, fue el de el agotamiento de las posibilidades de reelección y luego también la reforma, la única reforma que tuvo la Constitución de 1967 fue específicamente la del artículo referente a la reelección presidencial. Bueno, en ese marco, entonces se dicta la Constitución de 1992. Bueno, se puede ver esto que estoy proyectando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es ruso? Sí, doctor. Bueno, se dictó una ley para regular lo relativo a la Convención Nacional Constituyente de 1967. Se estableció que fueran 120 los convencionales constituyentes y había algunas particularidades, como lo establecido en el artículo 3 de esta ley. La ley es esta que tenemos aquí a la vista, 1198, y tenía, como digo, ciertas particularidades, como esto que está en el artículo 3, de que los convencionales no podían pertenecer a partidos o entidades que sustenten ideología comunista u otra de tendencia totalitaria. Es decir, esta era una discriminación sobre la base de la ideología, es decir, es una disposición contraria al pluralismo ideológico que hoy está consagrado en nuestra Constitución. Se excluía entonces a los que fueran de una ideología, como dice, comunista u otra de tendencia totalitaria. Bueno, fueron, como digo, 120 convencionales. La forma de distribución de estos 120 convencionales fue la de 2/3 para el partido mayoritario y 1/3 se distribuyó entre los partidos opositores. Es decir, 2/3 de 120, 80 convencionales constituyentes fueron del Partido Colorado. Y el tercio restante, 40, se distribuyó entre el Partido Liberal Radical, que era esa la denominación que tenía entonces Partido Liberal Radical, que tuvo 29 convencionales, el Partido Liberal, que era una parte del Partido Liberal que se había separado y era un sector
colaboracionista con la dictadura. Y ese sector tuvo aproximadamente, creo que fueron 7 convencionales, o un poco más, porque son 29 más 8, tendrían que ser 8, porque 3, los restantes 3 fueron del Partido Revolucionario Febrerista. Bueno, esa fue la composición de la Convención Nacional Constituyente de 1967. Esa forma de distribución era la que regía respecto de los cuerpos colegiados. En ese entonces, 2/3 correspondían al partido mayoritario y el resto se distribuía entre los partidos minoritarios. También eso mismo se va a aplicar a las cámaras legislativas, esa forma de distribuir las bancas. Bueno, eso en cuanto a la Convención Nacional Constituyente de 1967. Se celebra esta convención en plena dictadura, con estado de sitio en varias partes del territorio, con presos políticos, con la tortura como una práctica común de parte no solamente la tortura se aplicaba por razones políticas, sino incluso con relación a delitos comunes. También se torturaba a los presuntos responsables y en particular por razones políticas. Bueno, en ese ámbito se realizó, en esas condiciones, en estas circunstancias, se realizó la Convención Nacional Constituyente. Se reunió en el Teatro Municipal, ahí en el centro, acá en el centro de la ciudad. Se reunió allí, se equipó el Teatro Municipal con pequeñas bancas, con escritorios, y allí se reunieron los convencionales constituyentes. Bueno, la Constitución de 1967 es una constitución que sigue en la línea del constitucionalismo social. Sigue esa línea que se había iniciado con la Constitución de 1940, sigue la Constitución de 1967. Bueno, vamos a ver algunos de los artículos para tener una idea de esta Constitución. Sigue siendo la religión oficial, la religión católica. La Iglesia Católica había pedido que se diera, que se consagrara la separación entre el Estado y la Iglesia, como era ya la idea existente en ese momento de que el Estado no estuviera vinculado a una religión en particular. Pero se decidió mantener la religión católica como religión oficial. Establecen principios en el artículo 9, principios que rigen las relaciones internacionales. Por ejemplo, está la condena de toda forma de colonialismo e imperialismo, ya está en la Constitución de 1967 y sigue en nuestra Constitución actual. En general, casi todo lo que está en el artículo 9 está reproducido en la Constitución actual. Bueno, alguna cosa especialmente para ver lo referente al constitucionalismo social, porque se mantienen todos los artículos referentes
al constitucionalismo liberal, es decir, derechos individuales y políticos se mantienen en la Constitución de 1967. Vamos a ver aquí también esos artículos propios del constitucionalismo liberal. La inviolabilidad del domicilio, de los papeles privados. A ver un poco. Bueno, también en el artículo 40 está una disposición que se mantiene en gran medida en la actual, es la división de las funciones del poder o división de poderes y la prohibición de que un poder se atribuya funciones correspondientes a otro poder o la suma del poder público. Ningún poder del Estado podrá jamás atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna facultades extraordinarias fuera de las previstas en esta Constitución. Cada uno de los poderes, entonces, tenía que ejercer las atribuciones que correspondían a ese poder exclusivamente, sin pretender avanzar sobre lo que era privativo propio de otro poder. Es decir, se establecía una clara división de las funciones del poder. Esas facultades extraordinarias significaría que un poder asumiera funciones que son propias de otro de los poderes, ni tampoco la suma del poder público, que es el ejercicio de la totalidad de las funciones del poder. Y también se hablaba de que la dictadura está fuera de la ley. De hecho, es asumir la suma del poder público, en eso consiste la dictadura. Bueno, y se consideraba que expresamente, ¿verdad?, que la dictadura está fuera de la ley. De hecho, el poder ejecutivo es el poder más fuerte dentro de la línea que estaba vigente en América Latina de la preponderancia presidencialista o hiperpresidencialismo. Esa era una línea que estaba vigente en esos momentos en varias constituciones latinoamericanas. En el Paraguay se adscriben a esta tendencia las constituciones de 1940 y la de 1967, que están en la línea del hiperpresidencialismo. Bueno, y distintas disposiciones, una de las cuales, por ejemplo, se ve ahí, la igualdad es la base del tributo, es el trato igual de todos los habitantes respecto de la obligación de tributar, de pagar tributos, y los derechos individuales. Estos son derechos típicos del constitucionalismo liberal. Todos los habitantes de la República tienen el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, el margen de libertad, ¿verdad?, que ninguna persona puede ser privada de lo que la ley no prohíbe ni obligada a hacer lo que la ley no manda. Derecho a ser protegida por el Estado, el 51, por ejemplo, la igualdad de derechos civiles y políticos del hombre y la mujer. Bueno, todos estos, como digo, eran derechos individuales que son,
de inspiración en la ideología liberal. Bueno, aquí está remarcada esta disposición: todos los paraguayos tienen derecho a ocupar funciones y empleos públicos sin otra condición que la idoneidad. También se consagraba la igualdad de todos los paraguayos para acceder a empleos públicos sin otra condición que la idoneidad, lo cual es lógico, ¿verdad? La idoneidad significa tener la preparación suficiente para desempeñar un cargo público determinado. Bueno, pero la práctica era que a esto que está en la Constitución, solamente esto exigía la Constitución, a esto se tenía que sumar necesariamente, obligatoriamente, el estar afiliado al Partido Colorado. Bueno, libertad de tránsito en el artículo 56, la forma de detención de las personas, de que una persona no puede ser detenida si no existe una causa y si no existe orden de autoridad competente, etc. Todo esto nosotros vamos a ver el artículo de la Constitución actual. Pero, como digo, señalo esto como disposiciones, derechos y libertades reconocidos a la población y que son propios del constitucionalismo liberal. Bueno, y a esto también están los derechos políticos, ¿verdad? También se mantienen los derechos políticos, el poder ser elector y poder ser candidato a cargos públicos electivos, también, ¿verdad? Derechos políticos, principalmente esos, se introducen garantías, por ejemplo, el amparo se introduce a partir de la Constitución de 1967. Se regula también de una manera correcta, incluso mejor que lo que estaba anteriormente a nivel constitucional, se regula la garantía del habeas corpus. Bueno, el estado de sitio, así como está en la Constitución de 1967, en el artículo 79 y otro más, el artículo no está en la figura, está la figura del estado de sitio, no estaba mal redactada, mal regulada en el artículo 79. Era incluso un estado de sitio bastante limitado en cuanto a las atribuciones que confería al presidente de la República. Están ahí la parte que está resaltada. El presidente durante el estado de sitio solamente podía detener o ordenar, ¿verdad?, la detención de personas, de personas indiciadas, de participar en algunos de esos hechos, es decir, de los hechos que dieron motivo al estado de sitio. Podía trasladarlas de un lugar, de un punto a otro de la República, y prohibir reuniones y manifestaciones públicas. Tenía 3 atribuciones. Eso era lo que atribuciones que excepcionalmente, durante el tiempo que rigiera el estado del sitio, se le otorgaba al presidente de la República. Son atribuciones limitadas, que si fueran ejercidas de acuerdo con lo que establece el artículo 79, no hubieran creado ningún problema, ¿verdad? Pero este fue uno de los artículos aplicados en una forma arbitraria. Por una parte, se declaraba el estado de sitio cuando no existían las causales
para establecer el estado de sitio. Por otra parte, el presidente de la República, y ni siquiera el presidente de la República, porque tenía que ser el presidente de la República por medio de un decreto que adoptara alguna de estas tres medidas. Estas medidas eran adoptadas por autoridades policiales y también se abusó muchas veces en cuanto a detener a cualquier persona, no las que estuvieran involucradas con las causales del estado de sitio. Solamente esas eran las que podían ser detenidas en virtud de una orden del presidente de la República. Para cualquier otro caso se requería una orden judicial, ¿verdad? Pero se abusó en el sentido de detener a cualquiera, que el presidente ordenara, e incluso, como digo, autoridades policiales ordenaran la privación de libertad de una persona en virtud del estado de sitio, o supuestamente en virtud del estado de sitio. Lo mismo el traslado de personas de un punto a otro. Y otra disposición referente también al estado de sitio es que tenía que ser declarado por tiempo limitado. Bueno, y lo que se hizo es declarar el estado de sitio por 3 meses. Se dictaba un decreto que establecía el estado de sitio por 3 meses y cuando se cumplían esos 3 meses se dictaba otro decreto que lo prorrogaba por otros 3 meses y así sucesivamente a lo largo de años. Bueno, aquí ya aparece algo que es propio del constitucionalismo social, derechos sociales. Por ejemplo, el bien de familia, la disposición del 83, ¿verdad?, que consagra el derecho de toda familia a un hogar asentado sobre tierra propia. La obligación del Estado de promover la construcción de viviendas económicas, cómodas e higiénicas, especialmente para trabajadores asalariados y campesinos. Es decir, otra vez, esta es una norma de la que se llaman programáticas, ya que el Estado tiene que realizar una acción, algo tiene que hacer para que se haga efectiva esta disposición constitucional. Programas, políticas, ¿verdad?, de viviendas económicas, pero aquí se menciona específicamente que esas viviendas tenían que ser para trabajadores asalariados y campesinos. Es decir, se hace incluso una mención a un sector de la población que tenía que ser beneficiado con esta política del Estado. Bueno, en el 84 también está otra disposición en que el Estado asume una obligación subsidiaria respecto de hijos menores. Subsidiaria significa, ¿verdad?, que el Estado tenía que suplir la omisión o las limitaciones de los padres en cuanto a su obligación de mantener, asistir y educar a sus hijos menores. O sea, aquí es una responsabilidad fuerte de parte del Estado. Si los padres no cumplen esa obligación, el Estado tenía que hacerse cargo, se obligaba subsidiariamente a su ejecución, y otra vez se puntualiza en particular respecto de las familias de prole numerosa y de escasos recursos. Es lo que se llama discriminación positiva,
¿verdad? Esto de que la disposición legal, en este caso constitucional, remarca que la ejecución de esa norma tiene que estar dirigida, en este caso, a un sector de la población. Bueno, hay una serie, por ejemplo, el 88, un régimen de seguridad social integral instituirá, es cierto, tal limitación en la medida de sus posibilidades. Es una norma programática, pero el Estado reconoce como una obligación la de tratar de establecer un régimen de seguridad social integral, que no se tiene hasta hoy. Bueno, y así estos son algunos de los ejemplos de lo que de lo que son las normas propias de un constitucionalismo social. Respecto de la salud, ahí la segunda parte: la ley dispondrá el régimen para la asistencia de los enfermos carentes de recursos y de los inválidos y ancianos indigentes. También otra norma propia del constitucionalismo social y que también constituye una discriminación positiva, ese ejercicio del poder político para beneficiar a ciertas personas de la población del Estado. Bueno, el Estado promoverá el desarrollo económico. Bueno, todas estas son disposiciones propias del constitucionalismo social. En el artículo 96 se tiene también una disposición avanzada en cuanto a la propiedad privada, que sigue en la misma línea que la Constitución de 1940. Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán fijados por la ley, atendiendo a su función económica y social. Es decir, se abre la posibilidad de que la ley fije la extensión máxima de tierras de que una persona puede ser propietaria. Se reconoce la función económica y social de la propiedad. Se admite, ahí en la parte final, aquí ya están bien claramente establecidas las dos causales de expropiación: la causa de utilidad pública y la de interés social. La utilidad pública, la causa de utilidad pública es la que admite el liberalismo, es decir, expropiar para ejecutar una obra que va a ser de utilidad pública, abrir una calle, construir una ruta, un camino, un puerto. Eso es utilidad pública. Pero también se agrega el interés social, es decir, la expropiación con vistas a solucionar el problema del acceso a la tierra de ciertos sectores de la población. Se admite ya ese interés social también. Bueno, y eso, así digamos, para tener una idea de las disposiciones que estaban en la Constitución de 1967. Los derechos políticos son propios del constitucionalismo liberal, ¿verdad? Ya aparecen con el constitucionalismo liberal. Bueno, la regulación de partidos políticos
por ejemplo, por primera vez se incluye a nivel constitucional normas referentes a partidos políticos. Bueno, esas son entonces, para tener una idea, de las disposiciones de la parte dogmática de la Constitución de 1967. Bueno, y también está este capítulo, se incluye un capítulo específico respecto de la reforma agraria. Y ven ustedes, la reforma agraria tiene un contenido que está referido específicamente a la población campesina. Ven ustedes ahí que esa reforma agraria tenía como uno de los, o mejor, indica prácticamente como el concepto de la reforma agraria, la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social. Y como medios, establecer sistemas justos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra, la racionalización del mercado, todo esto de modo que permita a la población campesina lograr su mejoramiento económico como garantía de su libertad y dignidad. Es decir, ven ustedes, todo lo referente a reforma agraria está referido a un sector de la población que es la población campesina. Y el 129, en el capítulo de reforma agraria, establece, verá, la ley fijará la extensión máxima de tierra de que pueda ser propietaria una persona natural o jurídica. Bueno, esto se suprimió en la Constitución actual, es decir, es respecto de la Constitución de 1940 y la de 1967, este es un punto de retroceso. Ya no se incluye esto. Posiblemente haya sido como consecuencia, ¿verdad?, de que aquí se incluyen todas estas disposiciones en 1940 y también en 1967, pero en la realidad no existía prácticamente posibilidad de que estas normas pudieran ser llevadas a la práctica, pudieran hacerse efectivas. En 1992 ya se pensó que de repente si se incluían disposiciones de este tipo, habría la posibilidad de que se quisiera llevar a la práctica, ¿verdad?, efectivamente aplicar esa disposición. Bueno, también contiene lo mismo, lo que decía ya la Constitución de 1940, las áreas en exceso serán consideradas latifundios y deberán venderse a plazos y en condiciones especiales que se establecerán por ley cuando se trate de tierras incultas necesarias para la explotación agropecuaria o para la fundación o ampliación de poblaciones estables. Esto ya es propio, ¿verdad? Aquí es un ejemplo de lo que es el interés social, esto que dice esta parte de este artículo. Bueno, y vamos a la parte orgánica. Se establecía de nuevo un Congreso compuesto de 2 cámaras. En la Constitución de 1940 se había establecido un sistema unicameral. Aquí se vuelve al sistema bicameral con una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Bueno, 5 años era el periodo y podían ser reelectos. La reelección
O sea, la renovación de la Cámara era total. Cada 5 años se elegía la totalidad de miembros, de nuevos miembros de la Cámara de Senadores y Diputados. Esto digo especialmente en comparación con lo que establecía la Constitución de 1870, en que la renovación era parcial. La Cámara de Diputados se renovaba por mitades, la mitad cada 4 años, y la Cámara de Senadores se renovaba por tercios. El periodo de un senador era de 6 años y se iba renovando por tercios. Cada 2 años se renovaba por tercios. Bueno, se extendió el periodo de sesiones, eso también es importante. Hemos visto, ¿verdad?, en la Constitución de 1870 y en la Constitución de 1940 que el periodo de sesiones ordinarias era o iba del 1 de abril al 31 de diciembre, 5 meses o más. Aquí, de acuerdo con el artículo 138, se extiende hasta el 20 de diciembre. Es decir, la mayor parte del año las cámaras del Congreso se reunían en sesiones ordinarias. Bueno, vamos a pasar al Poder Ejecutivo. O la cantidad de miembros, quizá un dato más. La Cámara de Senadores tenía 30 miembros, después se elevó a 36. La Cámara de Diputados tenía 60 miembros y posteriormente se elevó a 72. Bueno, el Poder Ejecutivo siguió siendo unipersonal. El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la República. Este título, ya vimos, aparece en la Constitución de 1844. Aparece el título de Presidente de la República del Paraguay. Bueno, los requisitos, ven ustedes allí, la edad era 40. Actualmente se exigen 35 años. Se exigía también profesar la religión católica apostólica romana. Hoy ya se suprimió ese requisito como corresponde, ¿verdad? No se puede exigir una religión particular al que va a ser presidente de la República. Tampoco se establece un requisito como este de reunir condiciones morales e intelectuales que le acrediten para el ejercicio del cargo. No es que no se requiera condiciones morales e intelectuales suficientes, ¿verdad? No es eso, sino que por el contrario, ¿verdad?, lo que se tiene que demostrar es que una persona no reúne esas condiciones morales e intelectuales. Si uno exige esto como requisito, significa que de alguna manera se tiene que acreditar esto. Hoy, por ejemplo, se establece que el candidato a presidente de la República tiene que estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. O sea, si está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, se presume que tiene
por lo menos especialmente las condiciones intelectuales para el ejercicio de la presidencia de la República. Bueno, comicios generales directos y se admitía la reelección, como hemos visto, era para un periodo más consecutivo o alternativo. Bueno, y la primera, esto que les había señalado, cada periodo presidencial durará 5 años, pero también se agregó a computarse desde el 15 de agosto de 1968. Es decir, se remarcó eso de que se trataba de una nueva constitución. Los periodos presidenciales entonces tenían que computarse de nuevo a partir del siguiente periodo presidencial que comenzaría el 15 de agosto de 1968. Bueno, el presidente tenía algunas atribuciones que marcaban el predominio del poder ejecutivo respecto de los otros poderes. Esta también, de hecho, era una disposición que señalaba esa preponderancia, porque la primera parte, los miembros de la Corte Suprema de Justicia eran designados por el presidente de la República con acuerdo de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, de hecho, era una Cámara totalmente sometida políticamente al presidente de la República. Es decir, que no servía ese acuerdo. Ese acuerdo tiene que ser un control, un límite para las designaciones que haga el presidente. Pero durante la dictadura, de hecho, eso no funcionaba, porque la Cámara de Senadores estaba sometida al presidente de la República. Bueno, también lo que vimos ya del estado de sitio, los artículos no tienen mayores problemas en su redacción. Lo que el problema estuvo en la forma arbitraria en que se aplicó el estado de sitio. Un artículo que indudablemente daba al presidente de la República una facultad que no correspondía al presidente, que no debiera corresponder al presidente de la República, era la de disolver el Congreso. Decía que por hechos graves que les sean imputables y que pongan en peligro el equilibrio de los poderes del Estado o afecten la vigencia normal de esta Constitución, etcétera, ¿verdad? Pero todas esas causales tenían que ser apreciadas por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que decía cuándo estarían configuradas esas causales, entonces se podría disolver el Congreso. Bueno, de hecho no ocurrió esto ya durante la vigencia de la Constitución de 1967. El presidente no hizo uso de esta facultad de disolver el Congreso. El presidente también podía dictar decretos con fuerza de ley, que también se señalaba como una deficiencia, aunque de hecho, estrictamente, no es algo digamos, negativo. Aquí lo que se habilita es que el presidente de la República, durante el receso parlamentario, pueda dictar decretos con fuerza de ley, es decir, decretos que tienen el rango de una ley dictada por el Congreso. Pero en primer lugar, se podía hacerlo desde el 21 de diciembre de un año hasta el
hasta el 31 de marzo del año siguiente podía dictar esos decretos con fuerza de ley. Se entendía también que el presidente tenía que hacer uso de esta facultad en caso de que fuera estrictamente necesario dictar una ley, cuando fuera imperiosa la necesidad de dictar una ley. Y después tenía que someter ese decreto a la consideración de las cámaras del Congreso en los, creo que eran 3 primeros meses del siguiente periodo ordinario, 2 o 3 primeros meses del siguiente periodo ordinario de sesiones. Aquí también lo que se hizo fue abusar. El presidente dictaba decreto con fuerza de ley en casos en que no correspondía. Hubo una mala aplicación del artículo. Bueno, una preponderancia, entonces, como digo, preponderancia del Poder Ejecutivo respecto del Congreso y también del Poder Judicial. Muchas veces era por circunstancias de hecho, esa sujeción del Congreso, de los senadores y diputados al presidente de la República por la vía del partido político y también del Poder Judicial, de la Corte en particular y de los demás magistrados judiciales. Bueno, seguía la Corte Suprema de Justicia este nombre del máximo órgano jurisdiccional aparece en la Constitución de 1940 y se mantiene hasta hoy. Aquí sigue, vemos que sigue en la Constitución de 1967. Se establece que tiene que tener no menos de 5 miembros. En la del 40 eran 3, se eleva a 5 y hoy la Corte está integrada por 9 miembros. Bueno, estas son entonces algunas de las características de la Constitución de 1967. Aquí quería mostrar en la parte de disposiciones finales y transitorias finales, ¿verdad? Otra vez se remarcaba en el artículo 236 de una disposición transitoria para los periodos presidenciales que se sucedan a partir de esa fecha, del 15 de agosto de 1968, y a los efectos de la elegibilidad y reelegibilidad, tiene que decir ahí, del presidente de la República, solo se tomarán en cuenta los periodos que hayan cumplido desde ese entonces. Aquí otra vez se remarcó, y con eso se notaba que había interés particular en cuanto a la reelección del presidente de la República y los periodos que pudiera ser reelecto, ese cómputo de nuevo a partir del 15 de agosto de 1968. Y después se realiza lo que vimos, la reforma de 1977 para permitir ya una reelección indefinida. Bueno. Hasta ahí entonces algunas ideas respecto de la Constitución de 1967. No sé si hay algunos comentarios, preguntas que quieran hacer ustedes. Yo lo que quería agregar es que la Constitución de 1967, a pesar de ser la Constitución dictada durante la dictadura,
en cuanto a texto constitucional, en cuanto a las normas que contenía, era una buena constitución para esa época. A pesar de eso, es decir, había alrededor de unos 10 artículos que la convertían en una, o que agregaban el carácter autoritario, pero eran alrededor de 10 artículos. Modificando esos artículos se podía tener una constitución totalmente democrática. Había algunos artículos como el que vimos, el estado de sitio, que era muy criticado, ¿verdad?, en cuanto a la forma en que se empleó el estado de sitio, pero la cuestión no estaba en el texto constitucional, que no es malo, sino en la forma arbitraria en que se aplicaba esa figura, que es solamente para casos excepcionales, ¿verdad?, para los casos de guerra, de una guerra internacional, de una invasión exterior o peligro grave de invasión, conmoción interior o peligro grave de conmoción. Es decir, situaciones, en cierto modo, extremas son las que justifican el estado de sitio. La primera arbitrariedad era declararlo sin que existieran estas circunstancias. Y después las medidas que se adoptaban en forma arbitraria. Bueno, no sé si hay entonces algo que quieran comentar o agregar. ¿No? Gerineldo, ¿quiere decir algo? Doctor. Estamos comentando nada más con Guido, ¿verdad? Que en la anterior constitución era facultad del Ejecutivo, incluso la disolución del Congreso nada más. Estamos hablando sobre ese punto. Sí, eso dentro de un sistema presidencial como es el que estaba establecido en la Constitución de 1967, sí es una irregularidad, ¿verdad? Es una disposición que no correspondía. La facultad de disolver el Congreso o el Parlamento es propia de un sistema parlamentario. Allí sí se dan, ¿verdad?, por la forma en que están estructurados los órganos de gobierno, se da la posibilidad de que se disponga la disolución del Parlamento. Pero conste, ahí la disolución la hace el jefe de Estado, que es un presidente de la República o en las monarquías parlamentarias es un rey o una reina, el órgano que disuelve el Parlamento. E inmediatamente se tiene que llamar a elecciones para recomponer el Parlamento. Eso es propio de un sistema parlamentario. Aquí sí eso se puede señalar como una deficiencia de la Constitución de 1967. Pero después hay muchas disposiciones que son muy positivas, como esta que hemos visto, todas las disposiciones que responden al constitucionalismo social. Bueno, pero ahí estas disposiciones sirven para poder apreciar esa distinción entre la constitución formal y la constitución real, ¿verdad? Eran disposiciones que estaban consagradas, pero que tenían una nula aplicación en la realidad. Es decir, por ejemplo, vimos lo referente a la reforma agraria. Un capítulo está establecido en la Constitución de 1967.
que sigue en la actual también, que tiene un capítulo referente a reforma agraria. Pero la situación de esa clase social del campesinado casi se podría decir que sigue igual desde 1967 y antes también, ¿verdad? Pero 1967 señalamos eso porque allí se incluye ese capítulo específico de la reforma agraria, pero en la práctica la situación sigue inmutable. Bueno, ¿alguna cosa más? Doctor, con respecto a lo que dijo el tema de la disolución de los parlamentos, por ejemplo, en el caso de Italia, ¿verdad? Donde hay un presidente, creo que sigue siendo Norberto Napolitano, el presidente, o Materazzi, no me acuerdo muy bien. Él pide cuando, cuando la situación está muy grave, pide la disolución del Parlamento, ¿verdad? O inclusive una segunda opción es que se someta a voto de censura. Y si ese voto de censura avanza, se disuelve el Parlamento. Puede pedir al primer ministro, ¿verdad? En el caso de Alemania, por ejemplo, donde se puede dar eso. Creo que antes de que asuma Merkel, el canciller anterior del SPD pidió el voto de censura y se disolvió el Parlamento y ahí asumió la que fue canciller Angela Merkel durante 12 años. O sea, hay distintos. Bueno, Inglaterra sabemos que en este caso, ¿verdad? El rey va a ser el que le diga, pide la disolución del Parlamento, por ejemplo. Sí, sí. Nada más eso, doctor. Sí, fundamentalmente lo que yo señalaba es que esa figura, la figura de la disolución del órgano legislativo, parlamento en este caso, es propio de un sistema parlamentario que tiene otra estructura, especialmente respecto del ejecutivo, es decir, en particular la separación entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Y ahí es propio del sistema parlamentario y no corresponde a un sistema presidencial. En un sistema presidencial, el presidente de la República, de hecho, ya tiene numerosas atribuciones y otra vez sumarle eso marca ya un desequilibrio importante respecto de los otros dos poderes, especialmente respecto del Congreso. Bueno, vamos a ver algo en cuanto a la Constitución actual. Es decir, lo que vamos a ver es la Convención Nacional Constituyente de 1992. Este año se cumplen 30 años de la sanción y promulgación de la Constitución actualmente en vigor. Bueno, y voy a compartir también algo que está en el Classroom. Bueno, esto se está viendo. Se ve, doctor. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, doctor, se ve. Bueno,
Volvemos a esto otra vez para ubicar Stroessner había sido reelecto de 1978 al 83, después otra vez otro periodo del 83 al 88. Antes, un poquitito antes de 1988, en 1987, en el Partido Colorado se había producido una división, una importante división entre dos sectores, el sector tradicionalista y el sector militante estronista. Dos sectores que se enfrentaron y se produjo el desplazamiento de los tradicionalistas, del sector de los tradicionalistas, fueron desalojados de cargos en el partido, en la Junta de Gobierno del Partido Colorado, de cargos, también muchos cargos públicos que ocupaban, y se dio la preponderancia del sector militante estronista. Bueno, ese enfrentamiento interno dentro del Partido Colorado fue el motivo por el cual se dio, o uno de los motivos principales. También, en cierto modo, ya existía una presión de parte de los Estados Unidos. Las dictaduras que se habían dado en Latinoamérica en esa época ya habían acabado en varios países, en la Argentina, en el Brasil, en Chile. Ya se habían instaurado regímenes democráticos y había una presión también en cuanto a que se estableciera un sistema democrático. Pero fue muy importante esta división interna en el Partido Colorado y ese enfrentamiento entre estos dos sectores que se llega a un enfrentamiento sangriento con el golpe del 2 y 3 de febrero que encabezan representantes del sector tradicionalista. El general Rodríguez y el líder civil, que era el doctor Argaña, estaban en ese sector, que es el que encabeza el golpe del 2 y 3 de febrero. Bueno, y se discute, uno de los temas que empiezan a discutirse es el referente a la Constitución, si era necesario modificarla o no. Las opiniones eran de tomar la Constitución del 67 y modificarla, y otros hablaban de sancionar una nueva Constitución. Bueno, y se opta por esto último, ¿verdad? Porque la Constitución del 67 tenía el estigma señalado aquí, especialmente el estigma de ser la Constitución de la dictadura. Bueno, entonces se decide modificar totalmente la Constitución. Bueno, totalmente es una forma de decir, ¿verdad? Porque hay mucho de la Constitución del 67 que quedó en la Constitución actual. Incluso en algunos casos se puede hablar de que artículos de la Constitución del 67 son el antecedente inmediato de disposiciones incluidas en la Constitución actual. Bueno, aquí está una foto de los convencionales constituyentes. Los convencionales constituyentes fueron 198 que se reunieron. La Convención Nacional Constituyente se reunió en el local del Banco Central del Paraguay, en uno de estos teatros que hay allí, frente al local del banco propiamente dicho, ¿verdad? De un lado
detrás de estas escalinatas está el local del banco, propiamente dicho, el Banco Central del Paraguay. Y del otro lado hay unos teatros. En el primero de ellos se realizaron las sesiones de la Convención Nacional Constituyente. 198 convencionales, una cantidad excesiva para la población que tenía el país en ese momento. La población estaría entre 4 millones y 4 millones y medio, más o menos, y la cantidad de 198 era muy, muy alta. Bueno, lo que se pretendía, y pasar esta, y vamos a ir, lo que se pretendía era una participación amplia de los distintos sectores políticos, y una de las formas en que se pretendía lograr esto fue elevando el número de convencionales constituyentes. Ustedes tienen aquí la ley que se dicta, como dice el nombre de la ley, para establecer normas para la instalación y el funcionamiento de la Convención Nacional Constituyente. 198 en total, 140 fueron por lista nacional, 51 listas departamentales y 7 una lista para la circunscripción electoral de Asunción. De esa manera, entonces, se eligió a los 198 convencionales constituyentes. Bueno, fue un número muy alto porque en la época el año anterior, 1991, se había reunido una asamblea constituyente en Colombia con una población mayor, y el número de convencionales estuvo entre 70 y 75, fueron los convencionales en la Convención Constituyente de Colombia de 1991. Bueno, se pretendió eso, como digo, dar una participación más amplia, porque si se establecía un número menor, era evidente que todos o casi todos los convencionales constituyentes iban a ser del Partido Colorado y del Partido Liberal, como se puede ver en este gráfico. El Partido Colorado obtiene 122 convencionales constituyentes, tenía una mayoría propia del Partido Colorado, 55 son del Partido Liberal Radical Auténtico, 19 de Constitución para Todos y un representante del Partido Febrerista y un representante del Partido Demócrata Cristiano. Es decir, con esta ampliación tampoco se logró mucho, ¿verdad? Porque los que obtuvieron una participación mínima fueron 2 partidos políticos, el Febrerista y el Demócrata Cristiano, de un representante. Bueno, y luego la mayor parte quedó en manos del Partido Colorado y el Partido Liberal. Constitución para Todo, que surge como una tercera fuerza, la más importante tercera fuerza en ese momento, obtiene 19 convencionales constituyentes. Bueno, pero esa fue, como digo, la razón, un número alto, y también teniendo en cuenta la participación de esos 198, los que tuvieron una participación más o menos activa no superaron los 100.
e incluso ya a lo mejor es un poco exagerado ya decir 100. Yo diría que estuvieron entre 70, 80 convencionales constituyentes los que tuvieron una activa participación en la discusión de los distintos artículos constitucionales. Bueno, aquí se tiene el porcentaje. El Partido Colorado, el 62%, toda la oposición, el 38%. Bueno, pero a pesar de esta mayoría propia que tenía el Partido Colorado, que le hubiera permitido, de hecho, aprobar todos los artículos como considerara apropiado ese partido. Sin embargo, el Partido Colorado no hizo valer su mayoría en cuanto a la mayor parte de los artículos de la Constitución. La discusión fue amplia, la votación también en la mayor parte de los casos era una votación no por partido, sino de acuerdo con los criterios de los convencionales, se votaban las distintas disposiciones constitucionales. Es decir, lo que quiero decir es que no había una indicación de cada partido de votar en un sentido determinado, sino que muchas veces la división de votos no era por partidos, sino de acuerdo con los criterios de los convencionales constituyentes. Salvo algunas excepciones, ¿verdad? Unos pocos casos, el Partido Colorado impuso su mayoría. Bueno, por lo menos, sí, lo que recuerdo son 2 casos en que impuso su mayoría. Un caso fue el del voto de los paraguayos en el exterior. El Partido Colorado allí, en cuanto a este tema, votó en bloque, ¿verdad? Votaron todos los de la ANR en el sentido de no permitir que pudieran votar los paraguayos residentes en el exterior. Se exigió como requisito que el elector estuviera residiendo en el territorio del Estado paraguayo. Bueno, se pensaba, el Partido Colorado había, la elección de convencionales constituyentes se realiza, ¿verdad?, el 1 de diciembre de 1991. Y poco antes, en ese mismo año, el Partido Colorado había sufrido una derrota en las elecciones municipales de Asunción. Ahí había ganado la oposición en 1991. Bueno, esa circunstancia influyó, por una parte, en que no se admitiera que los extranjeros, los paraguayos residentes en el exterior pudieran votar. Se pensaba la ANR que todos los paraguayos que estaban en el exterior eran contrarios al Partido Colorado, lo cual después los hechos demostraron que no era así. Y por otra parte, también se pensó que podían significar una cantidad de votos importante. Y tampoco esto fue exacto, porque hasta hoy la cantidad de paraguayos que votan en el exterior no es una cifra muy significativa, no es una cifra que influya mucho en cuanto a las elecciones, o que pueda volcar las elecciones en un sentido determinado. Pero allí se pensó
equivocadamente, que podían influir mucho en las elecciones. Y entonces se estableció esa prohibición. O sea, el Partido Colorado estableció esa prohibición. Después eso se modificó. Es la única enmienda que tiene la Constitución actual de 2012 en que se admite que los paraguayos residentes del exterior puedan votar. Bueno, y la otra cuestión respecto de la cual se impuso, el Partido Colorado impuso su mayoría fue el de la elección del presidente de la República por mayoría simple. Bueno, aquí también pesó esa derrota en las elecciones municipales. Bueno, y se tenía temor a que lo que se proponía era el balotaje o balotaje, la doble vuelta. Ese sistema en que el presidente de la República resulta electo en la primera vuelta, en la primera votación, se obtiene más del 50% de los votos. Y si nadie obtiene, se realiza una segunda votación entre los dos primeros. Bueno, y el Partido Colorado tenía que en la segunda vuelta pudiera ser derrotado. Y allí sí acertó, el Partido Colorado acertó en cuanto a su conveniencia, ¿verdad? Porque en las elecciones que se celebraron al año siguiente, en 1993, resultó electo Juan Mossi con el 39% de los votos. Y en segundo lugar estuvo Laino con 33%, y en tercer lugar Caballero Vargas con 23%. Es decir, dos candidatos opositores que tenían un porcentaje muy importante, 32 o 33 Laino y 23 Caballero Vargas, y eso prácticamente aseguraría una victoria en la segunda vuelta. Allí, como digo, entonces el imponer una redacción, esa elección del presidente de la República por mayoría simple, sí respondió a la realidad. Bueno, pero fuera de eso, de casos como este, no hubo una imposición de votar en un sentido determinado dentro del Partido Colorado. Bueno, aquí está la Gaceta Oficial del 22 de junio de 1992. La Constitución se realiza el juramento o la promesa de convencionales el sábado 20 de junio de 1992, y se publica el texto el lunes, que fue 22 de junio. Bueno, los convencionales juraron o formularon promesa el 20 de junio. Allí también tenían que, de ese acto, digo, tenían que participar el presidente, los miembros de la Corte Suprema, senadores, diputados. Bueno, pero el presidente Andrés Rodríguez en ese entonces se negó a ir no asistió ese día a prestar juramento o promesa, porque no estaba de acuerdo con algunos artículos constitucionales. Especialmente le disgustaron los artículos en los cuales, por ejemplo, en las disposiciones transitorias se estableció una
una norma que decía que la prohibición de reelección afectaba ya a quien estaba ejerciendo la presidencia en ese momento. Es decir, fue un reaseguro, porque la Constitución establecía la prohibición absoluta de reelección. Ya con eso era suficiente, ¿verdad? Decir que el presidente y el vice no podrán ser reelectos, pero convencionales, no solamente opositores, sino también de sectores internos del Partido Colorado, quisieron incluir esta disposición transitoria de reaseguro de que Rodríguez no pudiera presentarse a una reelección. Y también se estableció una disposición por la cual se prohibía que sus parientes próximos, su cónyuge y sus parientes próximos pudieran ser candidatos a la presidencia de la República en esa elección, solamente respecto de la elección que se iba a celebrar en 1993. Eso también disgustó mucho a Rodríguez. Se hablaba de que le estaba preparando a una de las hijas, porque ya se veía que no iba a haber reelección, entonces se habló de que preparaba a una de las hijas para presentarse como candidata a la presidencia de la República. Y también eso se prohibió en la Constitución. Esto disgustó a Rodríguez y determinó que no se fuera el 20 de junio a prestar juramento o formular promesa. Después lo hicieron, ¿verdad? En el curso de la semana siguiente, todos juraron o formularon promesa. Bueno, a continuación aquí está el cuadro general. Después nosotros vamos a ver la primera parte. Hay un preámbulo y la parte dogmática. Nosotros vemos la parte dogmática de la Constitución este semestre. Esta parte que dice de los derechos y de los deberes y de las garantías, los distintos capítulos, justamente hasta el capítulo 12. Esto es lo que constituye la parte orgánica, dogmática de la Constitución. Vamos a empezar, lo primero que vamos a ver es de la vida y el ambiente, libertad, igualdad, familia, pueblos indígenas, salud, educación y cultura, trabajo, derechos económicos y reforma agraria, derechos y deberes políticos, deberes, garantías, y hasta ahí llega la parte dogmática de la Constitución. Eso es lo que vemos en esta parte de la asignatura. Bueno, Gerineldo levantó la mano, dice. Adelante. Doctor, no más que nada, era sobre un punto anterior nada más, pero ya lo explicó usted. Bueno, no sé si hay otra vez, pregunto, ¿verdad? Si alguna cosa que agregar. Esto es, como digo, lo referente a la Convención Nacional Constituyente, los momentos previos, o sea, ese hecho político del
del golpe de Estado del 2 y 3 de febrero y luego la realización de la convención, las características, digamos, de esa convención, un ambiente de amplia libertad, también por el hecho, aquí, ¿verdad? Se estaba muy próximo, se estaba en el cuarto año del derrocamiento de la dictadura, y la dictadura estaba presentada como algo absolutamente negativo, como lo condenable estaba presentada la dictadura, a pesar, digamos, de que los mismos que dieron el golpe habían estado durante años sirviendo a la dictadura, entre ellos el general Rodríguez, estuvo décadas apoyando la dictadura y beneficiándose de la dictadura, y también otros líderes, como por ejemplo Argaña, también había participado en varios cargos durante los tiempos de la dictadura, pero en ese momento, al darse el golpe, se la presentaba como lo despreciable, lo negativo, y entonces eso favoreció que en la Convención Nacional Constituyente hubiera un ambiente muy favorable a todo lo que fueran disposiciones que consagraran principios democráticos, también facilitó que se incluyeran una serie de disposiciones muy avanzadas, facilitó eso porque todo el mundo en la Convención Constituyente se declaraba absolutamente democrático, aunque muchos convencionales habían estado ligados a la dictadura, pero al ser electo y al participar, bueno, todo el mundo se declaraba absolutamente democrático, y eso significaba no oponerse a la incorporación de disposiciones muy avanzadas. Se incluyeron muchísimas disposiciones del derecho internacional, de los derechos humanos. Se tuvo en cuenta ese conjunto de tratados de carácter internacional, ¿verdad?, que consagran los derechos humanos, o sea, el derecho internacional de los derechos humanos. Todo eso se tomó como base para la parte dogmática de la Constitución. Y esa circunstancia, ese espíritu democrático, en parte en cuanto a algunos convencionales auténtico y en cuanto a otros posiblemente simulado en mayor o menor grado, facilitó que se incluyeran disposiciones muy avanzadas. La Constitución de 1992 sigue en la línea del constitucionalismo social, o incluso ya se declara al Estado paraguayo como un Estado social de derecho. El Estado de Derecho aparece por influencia de la Revolución Francesa y del liberalismo, aparece en principio como un Estado liberal de derecho. Y después se llega a la figura del Estado social de derecho, que está incorporada en nuestra Constitución en forma expresa en el artículo 1, ese carácter de Estado social de derecho que tiene el Estado paraguayo. Bueno, y también
las circunstancias en que se dio la convención, en que se realizó la convención, hizo que se restableciera un equilibrio principalmente entre los tres poderes. Se disminuyeron algunas atribuciones del Poder Ejecutivo, se fortalecieron las atribuciones del Poder Legislativo. Quizá aquí está uno de los problemas, a lo mejor en forma exagerada. Se fortaleció el poder, el Congreso, el Poder Legislativo. Bueno, y también se fortalece el Poder Judicial, a pesar de las deficiencias que subsisten hasta hoy, de la posibilidad de presiones, de condicionamientos al Poder Judicial. Sin embargo, en el texto constitucional de 1992, el Poder Judicial fue fortalecido con una serie de disposiciones que no estaban antes, que no estuvieron en ninguna constitución anterior. Bueno, restablecimiento entonces en la parte orgánica, lo que se puede observar en general es un mayor equilibrio entre los tres poderes. Bueno, y eso es entonces, estas son algunas ideas generales respecto de la Constitución de 1992. Bueno, y vamos, no sé, salvo que exista algo, alguna pregunta, algún comentario. Si es que no hay nada, entonces, como dice Anushka, entonces vamos a llegar hasta aquí, porque ya resta muy poco tiempo como para comenzar otro tema, que sería lo referente al derecho a la vida y lo referente al ambiente. Ya es muy poco el tiempo como para comenzar otra unidad. Vamos a llegar entonces hasta aquí. No sé si hay algo respecto de Guido y de Gerineldo. Ninguna, doctor. Ninguna duda. Clarísimo. Por esta parte, muy claro. Sí, antes que me olvide, el retorno sobre el examen parcial, primer examen parcial, doctor. Eso. Bueno, antes, a ver un poco, Edu Vigis Espínola. Sí, doctor, no, ya tocó ya el profesor sobre justamente le iba a preguntar sobre el primer parcial, quería más información al respecto a eso, o queríamos saber al respecto de eso. Bueno, lo primero sería establecer la fecha. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo proponen ustedes? Nosotros que tenemos sea el fijado primer parcial derecho de la niñez, el 26 y el 5 derecho real. Hasta ahora, eso tenemos, que yo sepa. No sé, delegado. Bueno, no sé, en todo caso, si ustedes ven con los delegados la fecha que ustedes quieran proponer, ¿verdad? Tiene que ser uno de los días que tenemos clase, ¿verdad? O martes o jueves. Doctor, Jueves. el delegado había propuesto el jueves 6 como fecha. El jueves 6 de octubre. Jueves 6 de octubre para tu primer parcial. A ver un poco, hoy es 13, martes 13 de septiembre.
Sí, está bien, bastante tiempo todavía falta. Profe, Dos, ahí nosotros tres, tenemos 4 semanas. el 5 de octubre de Derecho Real examen y no queríamos que nos encimen. Bueno, no, por eso les digo, vean ustedes y propongan la fecha. Hay un calendario académico que señala desde cuándo hasta cuándo pueden ser los exámenes parciales. Bueno, yo no tengo problema en que sea cualquier fecha dentro de esos márgenes que señala la dirección académica. Puede ser cualquiera de esas fechas. Y bueno, y Doctor, también que me avisen un poco antes, ¿verdad? doctor, e inclusive se puede hacer el martes 27 también. Martes 27. El 26 está fijado niñez y el 5 está fijado reales. Bueno, el jueves 29 también va el día hábil. Pero pueden ver ustedes, vean un poco, de acuerdo con eso que están señalando, con los otros exámenes, y bueno, propongan la fecha que mejor les convenga. No hay problema con todo eso dentro. Traten de que sea dentro del margen que señala la dirección académica, el inicio y el final del periodo del primer examen parcial. Y en todo caso, me dicen en la próxima clase, en la clase de jueves. ¿Está bien? Dale, doctor, gracias. Excelente. Perfecto, profesor. Bueno, llegamos hasta aquí entonces. Gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Gracias, profesor. Gracias, Doctor, buenas noches. profesor. Profe, buenas No noches. puedo, doctor, no puedo. Doctor. Buenas noches, profe. El delegado mío ya puso